Hola a todos, vamos a hablar hoy sobre las ETAs, es decir, las enfermedades transmitidas por los alimentos, y zoonosis, enfermedades transmitidas por los animales. Comenzamos con el primer tema que corresponde a todo lo que tiene que ver con esas enfermedades transmitidas por los alimentos denominadas ETAs. Las ETAs, si bien es cierto, son esas afecciones generalmente infecciosas o tóxicas que permiten directamente o que generan daños al individuo, causadas por el consumo de alimentos o aguas contaminados que con una carga microbiana, patógena o toxinas o algunas sustancias químicas tienden a generar algunos síntomas en el individuo. Es importante dejar claro que las infecciones son causadas por microorganismos vivos como bacterias, virus, parásitos, y las intoxicaciones como tal son causadas por toxinas ya presentes en algunos alimentos. Bien, como tal, las ETAs pueden ser infecciones o intoxicaciones que, dependiendo de ser ingeridos el microorganismo o solamente las toxinas, esto es lo que tiende a generar o una infección o una intoxicación en el individuo. Un alimento contaminado se entiende con todo aquel que tiene una carga biológica, ya sea bacterias, virus, parásitos o toxinas, que por lo general tienden a afectar la salud de la persona que lo consume. Las enfermedades transmitidas por los alimentos han estado presentes directamente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde la antigüedad ya se registraban realmente casos o brotes de intoxicaciones por alimentos que ya se encontraban contaminados, especialmente cuando existían los grandes banquetes, las grandes fiestas de dentro de esas actividades, aunque en esos momentos como tal no se conocían claramente las causas. Muchas veces este tipo de actividades generaba una enfermedad o cierto tipo de infecciones o intoxicaciones a la comunidad. Fue entonces en el siglo XIX cuando se produjo un avance fundamental gracias a científicos como Louis Pasteur y Robert Koch, en los cuales se encargaron de demostrar que los microorganismos eran responsables de esas enfermedades, que de otra manera permitió comprender mejor su origen desde esa historia que se trabajaba con el tema de las ETA. En la actualidad, la globalización como tal, ese desarrollo industrial, los cambios en los hábitos de consumo y la producción directamente que se ha generado desde la revolución industrial de alimentos ha incrementado realmente los riesgos. Si bien es cierto, muchos de los alimentos que nosotros utilizamos o consumimos el día a día están fabricados, están realizados o tienen presencia de algunas toxinas que son tóxicas y que pueden de otra manera afectar la salud de la población. Esto realmente lo hace indispensable de una u otra manera fortalecer las medidas de control y prevención para proteger directamente la salud pública desde la población como tal que se encuentra vulnerada a estos alimentos contaminados. Bien, las enfermedades transmitidas por alimentos pueden presentarse en diferentes maneras dependiendo su origen o cómo afectan al organismo. Por esta razón es importante que ustedes tengan presente esa clasificación, ya que esto nos, digamos de otra manera, nos permite comprender mejor sus causas, su forma de transmisión y las medidas de prevención que se deben tomar de manera adecuada. Existen diferentes formas de clasificar las ETAs, pero en este caso se abordarán dos principales. Primero, según el agente causal, es decir, quién lo genera, es decir, el origen de dónde se viene esa contaminación y que de otra manera hay que conocer la forma en que se presenta o que se manifiesta directamente en el organismo después de consumir ese alimento contaminado.
En cuanto a esa clasificación según el agente causal, podemos encontrar que se encuentran de diferentes grupos, por ejemplo los biológicos, que son los más frecuentes, que a estos se les relaciona con temas de bacterias, como por ejemplo la salmonela, la Escherichia coli. Encontramos a nivel de agentes como virus, como el norovirus, la hepatitis A. Encontramos agentes biológicos como el parásito, como la Giardia o el Toxoplasma. De esta manera, el origen biológico son causas como directamente por microorganismos vivos que contaminan directamente el alimento. Bien, encontramos también otros agentes causales como son los químicos, que se producen por sustancias tóxicas que de otra manera se encuentran presentes en los alimentos, como por ejemplo el tema de los plaguicidas. Algunos metales pesados como el mercurio, el plomo, que se encuentra directamente adherido dentro de su proceso de fabricación, de la agricultura, y que de otra manera muchas veces esto va afectando o generando la intoxicación en el individuo. También algunos alimentos por aditivos en exceso pueden generar intoxicaciones. En este caso, no hay microorganismos sino sustancias químicas realmente que causan el daño al ser ingerida, y por eso se relaciona directamente con una intoxicación. También podemos encontrar agentes causales como los físicos, aunque son los menos comunes, pero también son importantes, que son esos cuerpos extraños en los alimentos. Por ejemplo, el tema de residuos de vidrios, el tema de metal, plástico, son directamente agentes físicos que, aunque no siempre causan enfermedad infecciosa, representan un riesgo directamente para la salud, y también pueden considerarse directamente dentro de la contaminación alimentaria como algo que puede afectar la salud de la población o del individuo que lo consume. Hay otra directamente, que es la forma de presentación, como lo había indicado en la diapositiva anterior. Existen intoxicaciones, infecciones, o también se puede presentar de manera toxi-infecciosa. Intoxicaciones directamente por toxinas que se encuentran directamente preformadas dentro del alimento que se va a consumir, o directamente infecciones por ingesta de cualquier microorganismo, ya sea bacterias, virus, parásitos, que se pueden ingerir y que pueden generar una infección. O también algunas combinadas, como por ejemplo la combinación de ambos, de esos mismos microorganismos, como pueden generar esas toxinas y pueden generar la contaminación del alimento. A nivel epidemiológico de las ETAs, es importante primero tener en cuenta que la epidemiología es esa ciencia que estudia la distribución, la frecuencia y esos factores que determinan la enfermedad en una población. En este caso, cuando me refiero a la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos, realmente nos permite entender cuántas personas se enferman, quiénes son los más afectados y cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian directamente con esa enfermedad. En este caso, por ejemplo, la magnitud está enfocada directamente a de que cada una de 10 personas en el mundo, es decir, se enferman por una enfermedad, por una ETA, y que en este caso las personas más vulnerables vienen siendo los niños menores de 5 años, sencillamente porque aquí se asocia que el niño de 5 años depende un poco más de las actividades que realiza su mamá, y por ende cuando el acudiente o la madre o incluso la escuela no maneja hábitos completamente seguros para la manipulación de los alimentos, puede verse repercutido directamente en cuanto al desarrollo de cualquier enfermedad. Aquí se asocia todo el tema de los factores de riesgo, como el ejemplo de la mala higiene, la manipulación de alimentos como tal durante su manipulación, consumo de alimentos crudos o mal cocidos, falta de agua potable, incluso la inadecuada refrigeración que se le debe generar o que se debe tener en cuenta con los alimentos.
La epidemiología como tal nos ayuda a entender el impacto que tienen las ETAs en la población y de otra manera a identificar los factores que debemos controlar para prevenirlos. Es importante tener presente que la epidemiología no solamente se abarca todo lo que tiene que ver con ETA, sino también desde la salud pública todo el tema de desarrollo de cualquier enfermedad dependiendo de su agente causal. ¿Vale? Dentro de las enfermedades transmitidas por alimento, existen algunas que son más frecuentes y representan un mayor impacto en la salud pública. Yo les voy a hablar un poco de esas enfermedades que son más comunes, como en este caso la salmonelosis, que es causada directamente por la bacteria del género Salmonella, que si bien es cierto, desde su etiología, la salmonelosis es causada directamente por la salmonella, una bacteria que afecta el sistema gastrointestinal, es decir, afecta a todos los órganos que se encuentran a nivel abdominal, que su vía de transmisión realmente se entiende principalmente por el consumo de alimentos contaminados, como lo son los huevos, pollo y productos lácteos, especialmente cuando estos productos no están bien cocidos o incluso su manipulación es completamente incorrecta. Dentro de los síntomas que podemos encontrar de esta enfermedad como la salmonelosis, los más comunes se habla de fiebre, diarrea y dolor abdominal, y en casos graves incluso puede llevar a complicaciones severas, que esas complicaciones severas se encuentran, digamos, directamente asociadas a unas complicaciones graves que incluso puede llevar al individuo a la muerte. Bien. Otra ETA que es también bastante común es la listeriosis. Es una enfermedad transmitida por alimentos causados por la bacteria Listeria monocytogenes, la cual tiene la particularidad de sobrevivir incluso en bajas temperaturas, como por ejemplo el tema de la refrigeración, que aquellos alimentos que se mantienen refrigerados pueden estar muy asociados a la generación de la listeria. Se adquiere principalmente esta bacteria por el consumo de alimentos contaminados como son el queso, los embutidos y todos los vegetales mal lavados. A diferencia de otras ETAs, esta enfermedad puede ser la más grave, ya que no solamente puede estar asociado con el tema de síntomas como fiebre, sino que en casos severos puede incluso afectar todo el sistema nervioso, causando meningitis, es decir, inflamación de las meninges. Eh, Además, la listeriosis puede provocar abortos en mujeres embarazadas y también complicaciones importantes en personas que se encuentran vulnerables en cuanto a su estado de salud. Uno de los tratamientos que se basa directamente para el tema de la listeriosis es el uso de antibióticos, especialmente cuando el riesgo o el tema de la listeria ha comprometido gran parte de el cuerpo humano. Por ende, ahí es donde el médico decide todo un tema de una profilaxis antibiótica. Otra ETA frecuente que encontramos es el botulismo, que es una enfermedad transmitida por esos alimentos que están contaminados directamente por el Clostridium botulinum, la cual realmente produce toxinas que son realmente potentes y que afectan todo ese sistema nervioso. ¿Vale? Se adquiere realmente principalmente por todo el consumo de alimentos contaminados, sobre todo aquellos que se encuentran mal conservados o incluso con una manipulación correcta. Sobre todo esos alimentos caseros que tiende uno, el individuo o la comunidad a manipular, y muchas veces los embutidos no son bien empacados o no son bien refrigerados y esta bacteria como tal tiende a generarse.
A diferencia de otras ETAs, en este caso no es la bacteria en sí, sino las toxinas que éstas pueden producir. Entonces, en cuanto a la relación de cómo, digamos, se puede producir una ETA, también encontramos, así como evidenciamos las infecciones, cuando son por botulismo, es decir, por el Clostridium, se reconoce o se identifica como una intoxicación que puede presentar el paciente. Los síntomas que realmente se caracterizan por aquellas personas que presentan botulismo son parálisis muscular progresiva y también dificultad respiratoria, lo que se convierte en una enfermedad grave y que de una u otra manera requiere una atención inmediata por vincular o tener ahí inmerso todo el sistema respiratorio. Dentro del tratamiento que se tiene en cuenta para el botulismo se incluye sobre todo antitoxinas y manejo hospitalario. En cuanto a la hepatitis A, que es una enfermedad transmitida por alimentos causados por el virus de la hepatitis A, esta enfermedad tiende a afectar muchísimo al hígado y se transmite por alimentos contaminados y también sobre todo en aguas contaminadas. Generalmente estos factores de riesgo que se asocian a la hepatitis A se deben a la mala higiene que se maneja al momento de tener contactos con los alimentos, al momento de la preparación, incluso al momento de cuando los niños o en este caso el paciente en zonas en donde se está alimentando tiende a tener presencia directamente con el virus. A diferencia de otras ETAs que son bacterianas, en el caso de la hepatitis A es un virus, lo que hace que su propagación como tal es muy relacionada con las condiciones sanitarias. De aquí es importante dejar un poco más claro que todo lo que se asocia con el saneamiento básico en el entorno donde se encuentra ese paciente se encuentra muy inmerso también a la generación de este tipo de enfermedad, como es la hepatitis A. Los síntomas que se incluyen aquí hablamos de la ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, y los ojos, todo lo que tiene que ver con fatiga, dolor abdominal y dentro del tratamiento que realmente eh, se maneja dentro de un proceso sintomático como tal, acompañado de todo lo que tiene que ver con el reposo y una de las medidas más que importantes que se tiene que tener en cuenta desde lo que es lo preventivo también y el control es el tema de la vacunación. De aquí también es importante que ustedes tengan claro que para poder ejercer sus prácticas asistenciales también tienen que estar vacunados directamente con con estas vacunas con el fin de prevenir estas enfermedades. En cuanto a la enfermedad toxoplasmosis, que también está relacionada con el Toxoplasma gondii, que es un parásito, y este tipo de ETA se adquiere principalmente por el consumo de carnes crudas o carnes mal cocidas, ya sean por verduras directamente que también se encuentren contaminadas. Es importante reconocer y dejar claro que en algunas culturas de algunos países se tienden a comer la carne a término medio, tres cuartos, pero también es importante resaltar el acompañante con el que se ingiere ese alimento, porque por lo general en los países donde se consumen estas carnes a término medio, tres cuartos, siempre tiende a combinarse con una copa de vino, con el fin de que el alcohol pueda disminuir realmente todo el tema de la propagación de esa infección que puede generarle directamente a la persona que lo consume. Digamos, estas son recomendaciones muy puntuales de que se tienen presente directamente sugerirle a una persona o aquellas personas que por su cultura tienden a consumir alimentos en bajas cocciones como tal. En muchos casos pueden ser asintomáticos la toxoplasmosis, pero también pueden presentar síntomas como fiebre. Sin embargo, su mayor importancia realmente radica
en que puede generar complicaciones graves, especialmente en mujeres embarazadas, ya que esto puede generar un riesgo directamente para el feto. En este caso, hay algunos casos que se han escuchado de algunos fetos, niños que han nacido con algunas deformidades y se debe a que el parásito, cuando está presente en el feto, tiende a comer algunas estructuras anatómicas. Dentro del tratamiento se basa el uso de antibióticos en los casos que sean completamente necesarios para disminuir todo el tema del desarrollo de este parásito dentro del paciente. Es importante dejar claro que como instrumentadores quirúrgicos aquí se maneja un papel bastante importante en cuanto a que todas las enfermedades transmitidas por alimentos representan un riesgo importante para el entorno hospitalario, especialmente a esos pacientes que se encuentran inmunodeprimidos o que realmente tienen un estado crítico. Desde el perfil del instrumentador quirúrgico, es fundamental que cada uno de ustedes tengan presente que el papel que jugamos es garantizar que la protección personal dentro de toda la atención de estos pacientes y así evitar convertirse en un vector de la transmisión. Si tenemos claro, identificamos cuáles son esas enfermedades en las cuales estamos teniendo una atención, ya sea desde lo quirúrgico, podemos ser actores principales para evitar directamente esa transmisión, ya sea de algunos virus que se encuentran directamente en pacientes que estamos tratando. ¿Mediante qué? Todo el tema del cumplimiento estricto de las normas de asepsia, todo lo que tiene que ver con bioseguridad, el lavado de manos. Además de esto, el conocimiento en estas patologías, estas enfermedades, nos permite a nosotros como instrumentadores quirúrgicos identificar riesgos durante el procedimiento quirúrgico, directamente como esas posibles complicaciones infecciosas y que de otra manera se permite reforzar la importancia en el adecuado de cada uno de los instrumentos y de los dispositivos médicos que utilizamos, sobre todo de esos dispositivos que se contaminan cuando hay atención directa con algunos pacientes que presenten este tipo de enfermedad. De esta manera, el instrumentador quirúrgico contribuye activamente a la prevención de infecciones cruzadas y a la seguridad integral del paciente. Es decir, desde ese mismo rol, desde el mismo papel como instrumentador quirúrgico, nosotros ya empezamos a generar un entorno completamente seguro para el paciente.